Bueno, pues hoy continuamos con el capítulo número 4, que va en referencia y dedicado especialmente desde la madurez del Sol a la muerte del Sol. Vamos a intentar llegar a ese término. Bueno, decimos que desde su infancia el Sol ha mantenido a su alrededor un disco de materia del que se formaron otros astros. Aquella etapa terminó y el Sol es hoy una de las estrellas de mediana edad que acompaña a toda la superficie de la Tierra y toda la órbita de nuestro sistema central. El Sol era en su momento un 30% menos brillante durante la juventud que en la actualidad, es decir, que digamos que en sus inicios de juventud el Sol no brillaba tanto como brilla ahora. Y según las teorías físicas, se espera que esta tendencia a aumentar su brillo continúe en el futuro. Nuestra estrella ha dejado de ser un astro joven, abundante de inestabilidad, pero aún no ha llegado a su fase de senectud, en la que experimentará unos violentos cambios tanto en su estructura como en su capacidad de emisión de energía. Es un agente estable de vida, efectivamente, porque si ha sido de temperatura más o menos constante, brillo constante durante todo este tiempo, significa que a la Tierra no le ha afectado mucho esas etapas convulsas que ha tenido desde su infancia ahora a su madurez. Lo que quiere decirse que una vez que se empiecen a producir los cambios hacia la madurez y extinción del Sol, es probable que eso sí que se pueda percibir. Tiene un equilibrio hidrostático, es decir, que sin tener en cuenta la rotación de las estrellas, tienen forma también esférica debido al equilibrio entre las reacciones nucleares y el efecto de la gravedad que tiene el propio astro. Estas reacciones del núcleo liberan además una gran cantidad de energía hacia el exterior, que tiende además a hacer que la estrella se expanda, mientras que la gravedad provoca que la estrella se contraiga. Cuando ambos fenómenos en equilibrio se juntan, tenemos una estrella estable. Y digamos que es estable por eso, porque la fuerza tanto de expansión como de concentración están en equilibrio. Entonces, esto es la madurez del Sol. Decimos y creemos que dentro de aproximadamente unos, voy haciendo los cálculos, 1, 2, 3, 4, 5, otros 5.000 millones de años, a partir de nuestras fechas actuales, o sea, 2025, 5.000 millones de años en adelante, pues probablemente cerca del año 8.000 y pico empecemos a ver lo que es la famosa estrella roja, que es la gran gigante roja, que es cuando el Sol ya empieza a perder luminosidad y se prepara para su extinción. Entonces, tenemos que saber también que hay más estrellas como la nuestra, ya lo dijimos nosotros en el capítulo anterior, que probablemente estén además posiblemente a 12 años luz de nuestro sistema solar. Dicen que hay un gemelo del Sol, que probablemente esta estrella, la Messier que le llaman, tiene aproximadamente la misma edad y composición que nuestro Sol, y en particular esta estrella, mostrada en una de las ilustraciones que colgaré aquí, efectivamente tiene el mismo calificativo del Sol, no solo por resultar idéntica al nuestro, sino que también tiene una especie de propiedades que unen a varios planetas, o sea que con menos luz, pero que digamos ahí está otra estrella gemela. El Sol como gigante roja, esto es lo más importante, esto es lo que va a pasar a partir del año, cuando lleguemos al año 5.000 millones. Bueno, evidentemente nosotros no lo vamos a ver, pero otras futuras especies en la Tierra sí que lo verán, otras generaciones, no sé si humanas o otro tipo de humanoides, no lo sé. Cuando se agote el hidrógeno en el centro del Sol, se detendrá la fuente de presión que lo mantiene en equilibrio, es decir, que comenzará a tener inestabilidades. El núcleo se empezará a contraer, liberará energía gravitatoria, lo que ocasionará
ocasionará, efectos devastadores, efectivamente, porque acordaros, como hemos comentado, el origen del planeta Tierra fue por culpa de esas fuertes golpes gravitatorios que hicieron que hubiesen grandes concentraciones de material volcánico, radioactivo, etcétera, que fue lo que ocasionó la formación de la Tierra. Pues puede pasar algo parecido, solo que en este caso, en vez de formación de la Tierra, que esa propia gravedad pueda destruir o incluso engullir al planeta Tierra. Es decir, que se coma varios planetas que están en la órbita debido a esa fuerza de gravedad, porque será debidamente mayor. El delicado equilibrio entre la energía liberada por las reacciones nucleares y la gravedad del Sol se rompe cuando el hidrógeno se agota en el núcleo solar, compuesto ahora sobre todo de helio, es decir, se transforma en gas. La gravedad vence y ya va comprimiendo el interior, aumentando la densidad y la temperatura hasta que empieza a fusionarse el hidrógeno que rodea el núcleo. La estrella, con la consecuente expansión de las regiones superiores y el enfriamiento de la superficie, es decir, que cuanto más incandescente esté por dentro, más se irá enfriando la parte de arriba. Convierte entonces a esta gigante en una gigante roja. Esta actividad renovada calienta el núcleo de helio, que alcanzará unos 100 millones de grados, y empieza su fusión nuclear para producir carbono. El Sol fusionará helio en el núcleo por 100 millones de años y el hidrógeno en la capa superior mucho más tiempo. Agotado el helio, el helio del núcleo, una nueva concentración iniciará la fusión de helio e hidrógeno en las capas superiores hasta la definitiva expansión de la envoltura. La evolución de la zona habitable del Sol. En la zona alrededor del Sol, en la que el agua puede llegar a concentrarse de forma líquida, incluida la Tierra, se extiende hasta Marte, pero no permanecerá siempre en la misma posición. Cuando el Sol se convierta en gigante roja, el proceso se tragará a Mercurio y Venus, que es lo que os comentaba. Se tragará a los planetas que tenga en la órbita de la zona habitable y se trasladará hasta más allá de Marte, que se prolongará hasta Saturno. En este gráfico que os muestro en estas fotografías se ve esta evolución, es decir, se tragará a Mercurio, Venus, y la Tierra estaría donde ahora estaría Saturno, o sea, cada vez más frío, más frío, más frío, o sea, desplaza la órbita. Además, se proyectará dentro del Sol lo que llaman el proceso triple alfa, que son las combinaciones protónicas. Cuando ya no se produce fusión de hidrógeno en el núcleo de la estrella, pues esta encontrará una nueva forma de producir energía. Así, estos tres núcleos de helio 4, llamados también partículas alfa, colisionan casi simultáneamente y se fusionan para dar lugar al núcleo de carbono 12. A través de esta formación intermedia de berilio 8 y generando energía en forma de rayos gamma, es decir, que ya los rayos que emitirá el Sol serán además gamma, no son los rayos normales. Se producirá además un paroxismo final. Las gigantes rojas pueden crecer tanto que acaban devorando a los planetas que se hallan más cerca de la superficie, o sea, lo que hemos dicho antes. Si está más cerca del Sol Mercurio, pues se lo traga. Si está Venus, si está la Tierra, que esperemos que no, se la traga. Pero vamos, seguramente sí se la tragará. El Sol muere. El Sol, después de llegar a gigante roja, evidentemente va perdiendo su fuerza. La masa del Sol determinará su final. Tras un tiempo fusionado en helio, este también se agotará y da paso a su transformación a una enana blanca. O sea, la gigante roja se transformará en una estrella enana blanca acompañada por una nebulosa planetaria, es decir, que pasamos de una gigante roja, se contraerá tanto que se transformará en una estrella normal. El proceso nuclear mediante el cual el Sol obtiene su energía conlleva la transformación de 4 protones en un núcleo de helio 4. Un cambio irreversible. Dentro de unos 5.000 millones de años, su región central estará compuesta casi exclusivamente de helio. Entonces, las cadenas protón-protón dejarán de funcionar, haciendo que se contraiga y se caliente por la liberación de energía gravitatoria. Cuando la temperatura alcance los 100 millones de grados, el helio presente se combinará para formar carbono 12 y oxígeno
en la misma estrella. La estrella durante algún tiempo obtendrá de su energía de dichas reacciones nucleares, pero cuando se agote el helio, el núcleo se quedará sin fuente de energía alguna, ya que su masa será insuficiente para fusionar el carbono. Un núcleo sin envoltura. Al llegar el momento que las dos cargas de combustión de hidrógeno y helio se hayan agotado, un viento estelar lo despojará de su envoltura. Solamente quedará el núcleo y el carbono expuesto, y el oxígeno, una jovencísima enana blanca, y una envoltura perdida dará lugar a una bella nebulosa planetaria. Efectivamente, lo que decíamos, se va convirtiendo en una estrellita rodeada de gas, que es esa famosa nebulosa planetaria. El núcleo al final se queda desnudo. Con la eyección de la envoltura del Sol quedará reducido a sus regiones centrales y la temperatura superficial del núcleo solar será alrededor de 100.000 grados. Camino hacia el final. En la última etapa de la historia del Sol se iniciará con su conversión de una gigante roja a una blanca, que es lo que hemos dicho antes, y al final se transforma en una enana blanca. A lo largo de los miles de millones de años, la temperatura del núcleo disminuirá mucho y la enana blanca será casi invisible, despojada de la mayor parte de su energía térmica. Es decir, que vamos a ver cómo es una gigante roja, una nebulosa, un núcleo al vacío, o sea, en contacto con la atmósfera del espacio, y ya finalmente, sin esa nebulosa y sin esa protección, se convertirá simplemente en una estrella fría, sin calor, sin nada. Una estrellita, pues como la que vemos en el cielo. En fin, nuestro querido Sol le quedan 5.000 millones de años. Dicho así, es como que a nosotros nos diera exactamente igual, pero desgraciadamente para las generaciones futuras será un cambio terrible, porque conformará la muerte de nuestro propio planeta. La capa convectiva. El Sol, en esta capa, que hemos hablado anteriormente en varios capítulos, en esta capa el Sol genera una energía que se irradia desde la fotosfera. No obstante, en su interior existe una capa que dicho transporte se efectúa por medio de movimientos de convección y donde se genera el campo magnético responsable de la actividad solar. Es decir, que aparte de la gravedad, las corrientes magnéticas que hay en el interior de la corteza y la capa convectiva son las que favorecen estos movimientos y fluctuaciones de la corriente y energía que produce la estrella. La convección aparece cuando el flujo de energía es demasiado grande para ser transportado por la radiación, o sea, la luz. Cuando la luz no puede transportarlo, se forma una convección, lo cual puede ocurrir aunque aumente el flujo de energía o porque cambian las propiedades del medio. Esto último es lo que sucede con el Sol. Cuando la temperatura desciende hasta 2 millones de grados, algunos metales pueden retener parte de sus electrones y esto causa un aumento de su opacidad. El material entonces es menos transparente a la luz y el transporte radioactivo se hace ineficiente. El plasma conseguirá absorber la energía y se inicia un movimiento de grandes volúmenes de material caliente, que le llaman burbujas, que acarrearán la energía hacia el exterior. Estos movimientos convectivos generan además un campo magnético solar. El tacoclima o la tacoclina, es la región de transición entre la zona radiactiva y la convectiva, que se llama así, tacoclina. Aquí se genera el campo magnético que emerge a la superficie y se produce la transición entre una rotación rígida del interior a la rotación diferencial de la superficie. Es decir, que esta tacoclina, digamos, la que equilibra un poco las corrientes convectivas del Sol. El funcionamiento de la convección solar, pues quiere decir que en la capa de convección solar se crean columnas de transporte de calor desde la zona radiactiva hacia la superficie, donde se generan gránulos. Al enfriarse paulatinamente, este plasma vuelve a descender para calentarse de nuevo, con lo que se reinicia el ciclo. Un efecto de la convección son las erupciones en gran altura. Efectivamente, hemos hablado de las erupciones solares, así a grandes rasgos, pues se producen precisamente por eso, por ese cambio de corrientes, o sea, el camino de enfriar a calentar
produce unas erupciones en altura que simulan más o menos pues unas erupciones como parecidas a las volcánicas, que tienen además 1000 kilómetros de altura. O sea, fijaros que son erupciones que prácticamente igualan a la de los volcanes en la Tierra, quizá un poco más. Cuando esta granulación en burbujas se aproxima a la fotosfera, se rompen en otras de menor tamaño y se observan como gránulos. En cada gránulo de plasma caliente emergen por el centro, que es brillante, y se hunden por los bordes, que queda así como más oscurecido. Sí, es como, ahora lo muestro en la foto, es como una especie de caldo caliente de grasa que se ve ahí con burbujas cuando estáis haciendo un cocido y se queda así como esas burbujas de color como rojizo cuando lo ponéis así, algo que tenga más grasa de lo normal, morcilla, chorizo y estas cosas, pues se queda más o menos de ese color. Es por poner un símil, aunque nada tiene que ver, obviamente. La magnetosfera es otra parte que compone el Sol y que posee un intenso campo magnético que se forma en su capa convectiva. Es decir, en la capa convectiva también está la magnetosfera, las corrientes magnéticas. Su estudio resulta fundamental para entender que la física de la actividad solar y la del campo magnético son además a nivel interplanetario, es decir, que esto no solo afecta a las estrellas, sino también a los planetas. Los efectos del campo magnético solar se hacen sentir por todo el sistema solar y, por supuesto, en la Tierra. La región sobre la que ejerce su dominio recibe el nombre de heliosfera y en ella el viento solar tiene una presión superior a la del plasma del medio intergaláctico. El origen de la magnetosfera se halla en la región más interna, la tacoclina, que es lo que os he dicho antes, entre la zona convectiva, que es la que equilibra estas corrientes de convección, donde el movimiento del plasma genera un campo magnético y cuya intensidad cambia a lo largo del ciclo solar. En ciertas zonas, esta se retuerce hasta que las líneas del campo se rompen y dejan escapar el plasma de alta energía que contienen, lo que da lugar a la fulguración, es decir, que esta tacoclina pasa a emitir fulguraciones, ¿vale? La oscuridad en las manchas solares. Los campos magnéticos también bloquean la convección y reducen la eficiencia de este mecanismo, es decir, si hay campos magnéticos interfieren en lo que es la convección y efectivamente provocan también manchas solares, que son regiones, bueno, pues de unos 1300 grados más frías que el resto de la fotosfera, la razón por la que se ven oscuras y brillan mucho menos que el plasma que lo rodea. Efectivamente, si os fijáis en una foto del Sol en plena ebullición, veréis que esas manchas oscuras son precisamente porque hay menos grados centígrados provocado por las corrientes magnéticas, lo que esto significa que lo que le llaman hoy manchas solares, ¿vale? Y luego aparte, pues esto, lo que he comentado, que hay un viento solar, un plasma que está constituido por protones y electrones y partículas alfa, que arrastra consigo el campo magnético solar. Como este gira junto a la estrella, el campo magnético interplanetario adopta un patrón de forma de espiral, mientras que llena el espacio entre la estrella y sus planetas. Es decir, toda esta corriente magnética que va en espiral va absorbiendo también la órbita por la cual circula la Tierra. Evidentemente, todo lo que gira alrededor del Sol, el Sol que gira alrededor de la órbita, todo lo que está a su paso se ve rodeado por estas corrientes magnéticas. Es que es una forma así muy, muy sencilla y muy simple, pero quería expresar lo que contiene cada cosa para que sepáis un poquito más por qué se producen estas cosas. Pero a grandes rasgos lo que se quiere decir es que toda la espiral que rodea al Sol y estas corrientes magnéticas y vientos solares, etcétera, etcétera, todo irradia hacia lo que es la Tierra como tal. La visualización de los campos magnéticos, pues se ven líneas de campos magnéticos pues superpuestas, que se ven así como especie de corrientes. Ahora os lo plasmaré en la foto para que veáis más o menos lo que es. Y tienen un papel bastante dominante pues, en lo que es el comportamiento del Sol, ¿vale? Esto es así. En cuanto a su ciclo solar,
Pues el ciclo solar. En el transcurso más o menos de una década, el Sol siempre pasa de un periodo de mínima actividad a uno que tiene gran actividad. Aquí nos vamos a centrar entre los años 1996 y 2025... 2017 no, 1996 y 2017, para que veamos así más o menos en la foto que tenemos recogido los episodios de ciclos solares. Es decir, el Sol ha pasado durante estos años de tener una menor actividad a tener cada vez más, y se repiten cíclicamente. Los ciclos recientes, pues lo que digo, comprenden desde el 96 hasta 2017, y estos ciclos comprenden la irradiancia solar, que es la irradiación del Sol. La energía recibida por la unidad de superficie y tiempo es casi constante en la Tierra, aunque este valor oscila en función de la actividad solar. Es decir, que si cuanto más actividad solar haya, más ciclos hay de actividad o menos, hasta llegar al máximo solar. Son ciclos, pues eso, de erupciones, de movimientos, de capas convectivas, de corrientes magnéticas, de vientos solares, en fin, todo lo que se interpone y genera unos movimientos violentos del Sol. Y si os dais cuenta, ha habido cantidad de noticias relacionadas con esto, relacionadas efectivamente con las erupciones volcánicas o magnéticas, que decían, oye, va a haber una corriente volcánica que va a provocar que los aparatos eléctricos en la Tierra se van afectados. Pues es por esto, es por el gran desequilibrio que a veces surge en la tacoclina y las corrientes de la capa convectiva. Y eso es lo que tiene que ver con las erupciones solares, ¿vale? Este capítulo de erupciones solares lo vemos a partir de mañana, porque esto hay que explicarlo un poquito más también para ver lo que producen, cómo se originan y cómo impactan o cómo tienen su consecuencia en nuestra atmósfera. Como siempre, daros las gracias por prestar atención a este capítulo. Os dejo las fotos colgadas para que podáis ver más o menos con más detalle cada cosa. Y básicamente mañana continuaremos con el capítulo. Podéis suscribiros, os agradecería que lo hagáis, porque para mí es importante para seguir trabajando en este tipo de informaciones, que escribáis con las dudas que tenéis por si necesitáis que os aclare algún punto, y por supuesto darle al like si os gusta para que podamos seguir compartiendo, ¿vale? Muchísimas gracias, un saludito y feliz martes. Yeah.